Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche Rosa Townsend, que es una brillante escritora y periodista española, muy bien informada, que vive entre España y América. Un aplauso para Rosa Townsend, por favor. Gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Bueno, la semana pasada, más concretamente el martes 30 de abril, Juan Guaidó liberó de su arresto domiciliario, indultó a Leopoldo López, ¿verdad? Y luego dio la impresión de que ellos dos estaban esperando a que las fuerzas militares les apoyasen, lo que no ocurrió. ¿Cómo viste todo esto? ¿Dónde estabas? ¿Te sorprendió? Bueno, estaba aquí en Miami. Sí me sorprendió porque todos esperábamos, o parecía desde por la mañana, ¿verdad?, que iba a ser el día definitivo. Sí. Y que era algún plan que estaba bien organizado y que iba a ser ejecutado. Las cosas, como todos hemos visto, se torcieron. Yo creo que hubo un poco de precipitación, ¿no? Yo también. Me parece que hubo precipitación. Hay quien dice que fue por voluntad de Leopoldo, que se quiso precipitar. He escuchado esas críticas. Dicen que no debieron indultar y exhibir a Leopoldo tan tempranamente, antes de que el movimiento hubiera triunfado. Antes de que hubiera triunfado. Pero también es cierto, según fuentes, ¿no?, que hubo traiciones, o sea, gente que jugó a dobles agentes, ¿no?, dentro de las fuerzas militares. Tú eres el que tiene muy buenas fuentes, pero creo que hubo también traiciones. Así que fue una mezcla de factores que desafortunadamente pues hicieron que no cuajara el plan. Sí. Dicen que efectivamente Padrino, que estaba conversando con Washington en inglés, además, porque habla inglés. Sí, porque él vivió aquí, claro. Sí. Quizá lo hacía como doble agente para al mismo tiempo informar a los cubanos y a Maduro. En cualquier caso, no toda la oposición venezolana quiere a Leopoldo López, ¿no, Rosa? Porque en estos últimos días he registrado yo muchas críticas. Muchas críticas ha habido en estos últimos días, definitivamente. Y la crítica, yo creo, fundamental es la precipitación. Sí. Que se precipitó porque creía que lo tenía todo atado, ¿no? Sí. Y un afán de estar en la foto él, ¿no? Bueno, eso siempre lo ha tenido, eso es la verdad, ¿no? Es decir, él le encanta los papeles protagónicos, definitivamente, ¿no? Guaidó, en cambio, es un hombre mucho más moderado, ¿no? Más humilde en su forma de manifestarse. Pero era el momento de Guaidó y no de Leopoldo, ¿verdad? O sea, primero había que asegurarse del éxito del movimiento, de la rebelión. Bueno, yo creo que vamos a ver, era un factor, el sacar a Leopoldo era un factor de atracción. Era como decir de las masas, ¿no? Era como decir, esto va hacia adelante porque miren, Leopoldo está liberado. Sí. Así que era una forma de atraer realmente a las masas a que salieran a la calle. Sí, fue un golpe de efecto. Un golpe de efecto, que duró poco, duró lo que duró el día, porque al final del día ya Leopoldo se refugiaba en la Embajada de Chile. ¿Por qué no se quedó en esa embajada? Bueno, pues eso realmente yo no lo sé. Lo que sabemos es que después fue a la embajada. Puede que un factor sea que su padre es español, ¿no? Que ha adoptado la nacionalidad española y, por cierto, que va a ir como candidato, creo, en una de las elecciones... Del Partido Popular. Del Partido Popular, las elecciones al Parlamento Europeo, que son ahora próximamente. 26 de mayo. El día 26 de mayo. Entonces, probablemente ese fue un factor definitivo, ¿no? También que en la Embajada de Chile, según me cuentan, ya había 2 familias refugiadas. Entonces, ya no había muchos dormitorios ni camas. Toda la familia López. Efectivamente. Ahora, ¿qué sabes tú de cómo ha reaccionado el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el embajador en Caracas, Jesús Silva, ante la presencia, supongo que inesperada para ellos, de Leopoldo y su familia? Bueno, lo que sabemos es lo que ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores español. Lo que ellos dicen cuando hizo las declaraciones de que esperaban que Leopoldo no convirtiera la embajada española en un centro de activismo político, ¿no? Todos conocemos esas declaraciones. La razón que ellos dan es que España aspira a mantener canales de comunicación abiertos, tanto con el madurismo como con la oposición, con el propósito último de
llegar a una negociación, a una salida negociada de esta terrible situación, ¿no? En tu opinión, y tú eres una observadora, digamos, muy refinada, con mucho mundo, ¿lo que dijo el canciller Borrell está bien? Cuando Borrell dice la embajada Leopoldo no la puede convertir en un centro de activismo político y dar ruedas de prensa y multiplicarse dando entrevistas. ¿Tiene razón el canciller? Bueno, tiene razón desde su punto de vista de lo que te digo, de la explicación que ellos dan, Sí, de querer mantener los dos canales abiertos, y dicen que eso, que si se convierte en un centro de activismo sí, de la oposición, lógicamente les cierra el canal que aspiran a tener abierto con el madurismo. Desde mi punto de vista, no deberían haber ido, esto ya es personal, sí, ¿no? Una opinión personal, no deberían haber ido tan extremados a cortar todo tipo de declaraciones. Sí, a mí me sonó como una frase un poco excesiva o injusta, ¿no? Sí, porque tenían que haber esperado y quizá decir, bueno, hombre, que no se convierta en un show, Claro, en un circo, claro. pero dar una opción a que pueda hacer entrevistas o que pueda Claro, porque de otro modo, Rosa, ocurre que Maduro le prohibía a López dar entrevistas en casa de López, donde estaba bajo arresto domiciliario. Sí, se y están ahora, equiparando, parece sí, que los españoles están haciendo lo mismo. Borrell le Esa dice, es la sensación. claro, usted no puede dar entrevistas, tiene que mantenerse callado, no suena bien. No suena bien, no suena bien. La explicación de todas formas que da el gobierno es esa. Naturalmente la oposición en España, en España, que como acaban de perder el Partido Popular, pues ha aprovechado la circunstancia para criticar al gobierno al gobierno todavía no es gobierno. Claro. Simplemente ha ganado 123 escaños, Exacto, pero todavía no hay gobierno. Exacto. Es de presumir que Pedro Sánchez pactará nuevamente con Podemos, con Pablo Iglesias. Ese es otro factor. Sí. Ese es otro factor y me alegro que lo saques, ¿no?, a colación, porque una de las razones por las que Venezuela está en el centro de la futura formación de gobierno en España es precisamente porque Pedro Sánchez prácticamente no tiene otra opción que pactar, si no permanentemente, sí coyunturalmente, con Podemos. Sí, y ya sabemos todos que Podemos es chavismo, ¿no? Sí, sí. Cuando Iglesias sale a decir la semana pasada, a mí las fuentes muy cercanas del gobierno de Sánchez me han dicho en privado que están arrepentidos de haber reconocido a Guaidó, que esta fue una precipitación. Bueno, eso es, yo creo que es pura demagogia. No es verdad. Podemita, que yo sepa, ¿no? No, sé. no. ¿Tú no crees que Sánchez está arrepentido de haber reconocido a Guaidó? Yo no creo. Yo tampoco. No, yo creo que Sánchez ha optado por la vía de la moderación. Sí. Porque si algo podemos sacar de las elecciones recientes españolas es que ha triunfado la moderación. Los dos partidos extremistas, tanto de la derecha como la izquierda, no han conseguido votos. De hecho, Podemos, el chavismo español, se ha hundido, ha perdido casi la mitad de votos, ¿no? Sí. De 70 y pico a 42. Exacto. Eso da la medida. Así es que, aunque Sánchez se ve obligado a negociar con Podemos, y ahí está Venezuela en el centro, Sí. Ciertamente Podemos va a negociar o va a pactar como un mendigo político. ¿Y por que no es qué, lo mismo. ¿Por qué Leopoldo no puede pedir asilo político en la Embajada de España? Esto a mí me sorprendió. Bueno, como te comenté el otro día, es porque la legislación española establece que el asilo político solo se puede es un asilo que se llama territorial, Sí. que solamente es cuando uno lo puede pedir en el país, En el territorialmente país. en España. La No en una teoría, embajada. no en una embajada, la teoría, según ha dicho el propio Borrell, es que entonces Todo las el mundo embajadas pediría. del mundo entero se iban a llenar de personas que tocan a la puerta y dicen, quiero ser Pero asiliado. como tú bien sabes, la mayor parte de las embajadas del mundo libre sí permiten que una persona entre y pida asilo en la embajada. Lo hizo Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. No todas, yo no creo que sean todas las embajadas del mundo. No lo sé. No digo todas, pero yo he visto muchísimos casos de perseguidos políticos que entran en una embajada y piden el asilo en la embajada y desde allí son llevados al aeropuerto con un salvoconducto. Sí, es probable. Yo no estoy defendiendo si es bueno o malo. Simplemente lo que te es lo digo que es que es. simplemente es lo que es la legislación española y es la razón que dio él, ¿no? No sé. ¿Leopoldo estaba mejor en su casa o en la Embajada de España?
Hombre, creo que tiene, a lo mejor está más cómodo en su casa, Yo ¿no? digo que se hubiera quedado en su casa. Está Y si más no le cómodo. van a dejar dar entrevista, mejor se hubiera quedado en casa. Bueno, no sabía que no podía... Yo no creo que no pueda dar entrevistas, lo que no creo es que lo convierta en un circo. Pero obviamente el asilarse en una embajada es parte de avanzar el plan Ya. de derrocar a Maduro, ¿no? Entonces Aunque, no podía seguir en claro, el status quo, ¿no? Pero salir ese martes temprano diciendo hoy es el día final, todos a las calles, hoy cae la dictadura, Fue y un terminar fracaso, a medianoche en la desafortunadamente. Embajada de España, claro, da la impresión de que es un Fracaso. revés. Todo da la impresión de que hubo muchos factores, Sí, sí. pero el hecho es que el plan no Sí, fructificó. no fructificó. Como se parecía que iba a fructificar por la mañana, ¿no? Y entonces... Pero yo creo que es el comienzo, o sea, ya no hay vuelta atrás. Lo que esto, no sé lo que piensas, pero a mí me da la sensación de que en Venezuela ya no hay vuelta atrás, de que el madurismo tiene los días contados. Sí, estoy de que acuerdo. Maduro, en eso estoy de acuerdo con Pompeyo, de que Maduro manda pero no gobierna. Claro. No tiene el respeto de la gente, le temen unos pocos todavía, Tal cual. pero no tantos, Sí, ¿no? sí. Entonces tienen los días contados. Sí, lo que- sí. Es solo un figurón, es un fantoche, Es un no figurón, tiene poder sí. real, el pueblo lo repudia, y yo creo que en privado los militares también quisieran deshacerse de él. Probablemente, Sí, probablemente. sí. Daría cualquier cosa por saber qué está ocurriendo, ¿no? Sí, Entre sí, los sí. 123.000, por cierto, es un ejército enorme el venezolano, ¿no? Enorme. 123.000. Enorme. De los cuales más de 2.000 son generales. Yo creo que no hay ningún ejército del mundo, Del mundo que donde haya hay más de tantos 2.000 generales. generales. Sí. ¿Y tú crees, antes de ir a la pausa, Rosa, tú crees que Pompeo, no sé Trump, pero Pompeo, tiene ganas de entrar en Venezuela, aunque sea entrar y salir rapidito, pero una escaramuza, hacerles un daño, arañarlos un poco, capturar a 2 o 3 narcotraficantes, o no lo van a hacer? Bueno, yo en eso, si tenemos que ir a la pausa, quizá te lo diga después con más tiempo, ¿no? Pero mi opinión es que a Trump, y por supuesto Pompeyo trabaja para Trump, está hablando mucha demagogia, mucha retórica muy fuerte, pero lo cierto es que su interés es más bien de tipo electoral, porque si hubiera querido intervenir ya lo hubiera hecho, por una parte. Por otra parte, es muy complicada. La realidad es que aunque todos queremos que se resuelva pronto la situación de Venezuela, pero lo cierto es que una intervención militar sería muy complicada. ¿Qué sería? Número uno, sería enfrentarse a Rusia. Sería una segunda guerra fría en un escenario venezolano. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está jugando en realidad se están jugando en el tablero internacional. Venezuela está en medio de un juego, de un rejuego Sí. político entre Estados Unidos y Rusia, Sí. por una parte. Y en ese rejuego político no creo que a ninguna de las partes les interese entrar en un conflicto armado. No, Pero por otra parte, ¿cómo podría ser? ¿Un bombardeo de Caracas? O sea, técnicamente, ¿cómo sería una intervención? Yo puedo contestar esa pregunta después de la pausa, Ok, pero... yo estoy segura que tú sabes hacerlo. No, bueno, hay opciones que no impliquen una invasión militar convencional con 30.000 hombres en tierra. Recuerda cómo entraron y salieron con Bin Laden de Pakistán. Dicen que hoy en Finlandia, básicamente lo que Pompeo le dice a Lavrov es: ustedes se quedan con Ucrania y nosotros nos quedamos con Venezuela. Ustedes no se metan en Venezuela. Eso es probable, por lo que te digo, por el tablero geopolítico internacional, que es lo que están jugando. Tiene estos dos. sentido con lo que tú dices. Sí, sí. Y para Rusia sería una victoria si los americanos les dicen: ya, Ucrania se la pueden fagocitar, hagan con ella lo que quieran, pero dejen de incordiarnos en Venezuela. Ahora, ese dejen de incordiarnos implica que Estados Unidos se va a implicar, valga la redundancia, No necesariamente. militarmente, no creo. No necesariamente. Yo creo que están apostando a una salida negociada también. Sí. Definitivamente. Bueno, seguimos con esto que es fascinante después de la pausa. Regresamos en 2 minutos con Rosa Townsend. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, estábamos conversando durante la pausa con la brillante periodista y escritora Rosa Townsend, de origen español, que vive entre Madrid y Miami. Si de verdad Estados Unidos en algún momento pronto va a usar la fuerza militar, aunque sea de un modo selectivo y quirúrgico, muy quirúrgico, para propiciar la caída final del dictador Maduro. Yo le contaba que ayer en Bogotá
amigos periodistas, columnistas de opinión, gente bien informada, todos estaban en contra de la intervención militar de Estados Unidos. No digamos ya de Colombia o de Brasil, eso les parecía absolutamente inconcebible, pero me decían, Estados Unidos no debe entrar, sería una catástrofe, es fácil entrar, es difícil salir, y me decían esto otro, si entran y triunfan y propician la caída de Maduro y el advenimiento de las libertades, se tienen que quedar un tiempo luego, pero de cara al futuro, a los próximos años, el chavismo, que será una cosa, un residuo, un partido en escombros, pero un remanente, dirá, el imperio nos invadió. Le da la razón a ellos, claro. Claro, entonces les das ese argumento, ¿no? Para que ellos luego digan, efectivamente, nosotros les dijimos, iban a entrar, nos iban a robar el petróleo y se metieron, y Guaidó es un títere de Washington. Esta era la visión de Bogotá. ¿Tú la compartes? Yo comparto en parte esa visión, pero como te decía antes de la pausa, es que logísticamente hay dos aspectos aquí. Uno, que yo creo que el presidente Trump desafortunadamente lo está usando de manera electoral, porque hay muchísimos votos en el sur de la Florida. Sí. Y bueno, la pasión que todos tenemos porque se solucione lo de Venezuela hace que muchas personas emocionalmente, particularmente venezolanos, y tengo grandes amigos venezolanos, quisieran ver esto solucionado cuanto antes. Y la opción militar les parece una opción. Yo me lo planteo desde un nivel de vista pragmático, ¿no? Logísticamente, como decían tus colegas en Bogotá, se entra, pero ¿cómo se sale? ¿Y cómo se hace la operación? No se puede hacer de forma quirúrgica como en Pakistán se hizo con Bin Laden, ¿no? Eso por una parte. Y por la parte puramente política de Estados Unidos, yo creo que el presidente Trump quiere mantener el status quo, hablando fuerte con respecto a Venezuela, diciendo que tiene todas las opciones sobre la mesa, un poco como un juego psicológico contra Maduro, pero yo creo que aspirando más bien a una solución, a una salida negociada, por una parte. Por otra parte, vamos a decir que interviene. Vamos a decir que interviene y vamos a decir también que es otro de los aspectos que a las personas, que no tiene que ver con la intervención, pero que es colateral, que a los miles de venezolanos que están aquí se les conceda el TPS, que me parece lo lógico, ¿no? Sí. Todos quisiéramos que se les concediera. ¿Por qué no se les concede? ¿Y por qué no interviene? Porque no nos olvidemos que aunque desde un punto de vista puramente electoral, que Trump consiguiera los votos venezolanos y cubanos del sur de la Florida interviniendo, pero perdería millones de votos de su base de votantes que están en otros estados rurales. Y que no nos engañemos. Que no quieren al inmigrante. La mayoría de los votantes del presidente Trump son anti-inmigrantes, particularmente anti-hispanos. Es una paradoja muy cruel la que has mencionado. Pero es que es una realidad. Y se la han hecho ver en el Congreso a Trump. Le han dicho, bueno, ustedes todo el tiempo están diciendo estamos con Venezuela, hermanos venezolanos, estamos con ustedes, estamos hasta el final. Pero a la hora que un venezolano pide asilo político acá, en su condición de refugiado... No. ¿Cómo se lo explica eso Trump a sus votantes de, no sé, de Kentucky? De la América blanca. De la América blanca, low educated, como él decía, etcétera, que son sus votantes. Sí, en el Congreso yo he visto discursos, hay un senador de apellido Durbin, Dick Durbin, que le decía exactamente eso, le decía, hay como 80.000 venezolanos esperando que usted les dé algún tipo de protección, de asilo, de refugio temporal. Entonces, si de verdad va a ayudar a los venezolanos, también ayuda a los que están en Estados Unidos. Lógicamente. No tiene sentido decir... Es que si de verdad le interesa la democracia en Venezuela, si de verdad le interesa a Venezuela, hay muchas cosas. Comienza por ayudar a los refugiados que están aquí. Entrégales el asilo inmediatamente o un TPS, que es una protección temporal. Mientras, y que además yo creo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer en estos momentos de presión que no se están haciendo. ¿Por ejemplo? Las conversaciones, por ejemplo, más encausamientos. Sí.
al círculo inmediato, que Bueno, sabemos que es una narcodictadura, sí, sí. porque no hay más encausamientos Sí, sí. y se le cerca el círculo, valga la Sí, redundancia. fíjate, solo hay 2 encausados ¿Solo hay por 2? la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Reverol y El Aissami. Pero es muy importante encausarlos, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos expida orden de arresto contra esos sujetos. Y no sé, ese es uno de los aspectos que se pueden hacer. Otro es hacer más, como te diría yo, más ruido diplomático, pues convocando una gran reunión en la Casa Blanca de todos los firmantes del tratado en Latinoamérica Sí. De defensa mutua. Sí. Ahí está Colombia, ahí está Brasil, ahí está Chile, ahí está Argentina, por Sí, ejemplo, sí. que serían países que de llegar a ejecutarse una intervención militar, serían los países para que Estados Unidos necesitaría el apoyo. Sí, Por pero es un aquello apoyo que de- no Bueno, tienen ni van a tener. Bueno, no tienen ni va a tener, pero ¿qué tal convocar para demostrar que hay algo más que palabras duras, etcétera, que una demagogia francamente electoral? ¿Qué tal convocar una reunión seria de ver qué posibilidades hay militares o de otro tipo con gente, con países del continente que Sí. deberían estar con Estados Unidos? Eso no lo ha hecho el presidente. No, se apuesta mucho al lento desgaste, al progresivo deterioro de la dictadura, a la erosión que... Pero llevamos 20 años, ¿eh? Sí, sí. Digo, en los últimos han sido peores, pero... Bueno, el embargo petrolero se decretó hace pocas semanas y, digamos, se presume que sus efectos más severos... Eso está muy bien. Está Yo por creo que el verse. presidente lo ha hecho muy Sí. bien con los embargos, las sanciones, Sí. todo eso. Hay que decir lo que está haciendo. Me parece que eso correctamente, también ¿no? ayuda, ¿no? Sí, sin duda. Que sin se duda. queden sin gasolina, por Que se ejemplo. queden sin ¿no? gasolina, Sin que gasolina. apretarles Claro. el bolsillo económico, Exacto, ¿no? donde les duele, Sin duda, ¿no? sin duda. Ahora, Sí. ¿para Maduro fue una buena noticia que ganara Pedro Sánchez en España? Y que- Hombre, es mejor noticia Sí, sí. que ganara los conservadores. Sí, sí, sí. Es mejor noticia no por Pedro Sánchez en sí mismo, que es más bien moderado, sino porque necesita Sí. de sus amigos de De Podemos, Podemos, sí. por lo menos coyunturalmente, Sí, sí. porque ya ha dicho Sánchez que no les va a dar ninguna cartera ministerial a los de Podemos, pero sí coyunturalmente Sí. o dictadura pensar eso, y también porque, por ejemplo, hoy una de las ministras españolas, la ministra de Comercio, está en Cuba y está hablando de todo el problema con las empresas españolas, ahora con la nueva política americana. Es decir, ahí hay un triángulo Sí. con Cuba que la administración potencial de un Pedro Sánchez sería más favorable que una administración conservadora. Sí, sin sí, ha duda. sido un alivio para ellos que no ganaran los 3 partidos del centro y la derecha, que no pudieran Definitivamente. formar gobierno. Sí, sí. Esta es mi última pregunta. Tú como periodista, digamos que llevas algunos años ya mirando el poder, ¿no? Que es un ejercicio fascinante, cómo se usa y se peligroso. abusa del poder, claro. ¿Tú crees que Maduro va a estar en pie a fin de año? No, Yo tampoco, honestamente no. no. Es decir, tendrían que cambiar las cosas de una manera drástica Sí, sí, sí. para que se mantuviera que estamos en el mes Sí, de mayo. sí, sí. 7 meses más. Va a caer pronto, ¿no? Yo lo dudo. Sí. Hay mucho movimiento interno Sí, sí. entre los militares. Sí. Hay un factor, digamos, con el que se enfrenta Guaidó, que es el cansancio de la movilización social. Sí. Eso es cierto, pero eso se retoma. Sí, Eso sí. se retoma. Puede que haya un periodo ahora, pero... Pero te imaginas un escenario en el cual lo que no ocurrió felizmente el 30 de abril, quiero decir, lo que no produjo un final feliz el 30 de abril, sí pueda ocurrir en unas Yo semanas. sé- Un levantamiento no sé si militar que depone No me a Maduro. atrevería a hacer un pronóstico de unas semanas, Sí, pero el plazo del próximo año yo creo que... sí, sí, sí. Yo creo que es muy raro, muy difícil pensar que pueda Sí. estar ahí. Hay dos todavía, ¿no? escenarios. Uno bueno es que saquen a Maduro para reconocer a Guaidó. Y otro malo es que saquen a Maduro para poner a un chavista
Bueno, eso es a lo que está jugando Padrino, Sí. por cierto. Padrino. Antes que le mencionabas y otros muchos. Digo Padrino por nombrar a alguien. Padrino quiere de todos quedarse ahí, conocidos. o Cabello, Claro, o sea, cualquiera bueno, de ellos. Cabello, por supuesto. Se cae un helicóptero, se Pero muere digo que Maduro, lo Padrino llenan el entre otro- 3 días y se queda Cabello ahí. Absolutamente, claro. Estaría lo que tú has dicho, no está especialmente apenado. No, nunca por sabes la a quién le No. conviene que se caiga el helicóptero, ojo, ¿no? Y eso lo sabe Maduro. Sabe, Sí, que, sí, sí. sabe que es un títere. Gracias por venir. Gracias por la invitación, un placer. Feliz siempre estar verano en contigo. Madrid. Gracias. Nos veremos por allá. Nos veremos en junio Seguro en que Madrid. sí. Un aplauso Claro para que Rosa sí. Townsend. Gracias.